La siguiente es una producción de Cadena del Sol Streaming. Hay temas que merecen más que un titular, merecen análisis, debate, opiniones diferentes y la voz de quienes toman las decisiones. Durante los próximos 90 minutos la actualidad se pone sobre la mesa con información, argumentos y todas las miradas. Los protagonistas, los temas que marcan la agenda, las preguntas que todos quieren hacer. Bienvenidos a un espacio donde las ideas se confrontan con respeto y la información es la protagonista. Comienza, a partir de este momento, Cuatro Voces. Cuatro Voces. Este vino fantástico que tenemos por acá, el vino tinto suave Santa Rosa, mire. Espera que me pongo los lentes. La colección joven representa la más pura expresión y variedad de nuestra tierra. Vinos jóvenes, equilibrados y elegantes, elaborados con uvas seleccionadas a mano. Las Violetas, situada en el departamento de Canelones, con un microclima óptimo, su suelo con buen drenaje y trazas de calcáreo. Lo hacen ideal para el cultivo de la vid y obtener así nuestros excelentes vinos. Pongan acá, ¿cómo anda, intendente? También tenemos el Tanat y el rosado dulce. Tenemos el Tanat, sí, y el rosado dulce que lo tiene... Me queda lo bien. acaparó Federico No Pereira. no lo suelta. Federico Pereira. Al intendente nos lo invitamos con vino, porque no sabemos si Mate. toma. Ya veo que aparte no, esto lo tienen de muestra y no es Coca-Cola lo que... No. Está intacto todavía. Está intacto, todavía no lo hemos tomado, estamos esperando a ustedes si iba a tomar o no. Bueno, bienvenido, intendente. No quedó nada. Suele ser el Nada. mío porque no. En este momento no. Él no... ¿Va a tomar, intendente? No, estoy tomando mate. Ah, bueno, entonces Muy no lo temprano, ceda, déjelo ahí entonces, déjelo para usted. Yo estoy tomando agua, perdón. Bien. Agua Salus. Bueno, arranque por donde ¿Cómo quiera, no? compañero. Bueno, bienvenido primero que nada a Cuatro Voces, nuestro tercer programa. La verdad que para nosotros es un honor tenerte por aquí y te damos la bienvenida. Y bueno, en las últimas semanas hubo un gran movimiento en las redes sociales del gobierno de Rocha. Justo Pablo lo mencionaba, el tema de la rendición de cuentas a nivel departamental. Vimos que lo publicaste también en tus redes personales. ¿Qué sensaciones te deja? Bueno, primera cosa, un saludo para toda esta barra. Pablo, un gusto verte por acá. Igualmente. Mario, como panelista, con un tipo versado, amante de la política y Lo conocemos de otros aspectos. de otros aspectos, pero de otros bueno, rubros, de otros rubros. Imagino que el rubro rural. Rubro, ahí Medio cercano. parecido, Y bueno, y acá en el caso del Fede y Brunito, que obviamente tenemos otros tipos de la casa. son gente, compañeros de la casa, pero está bueno poder venir acá. Sí, presentamos el 30 de junio, como corresponde a los plazos constitucionales, la rendición de cuentas del gobierno de Rocha, una rendición de cuentas que aparte la esperábamos porque yo la había monitoreado ya un tiempo antes con el director de Hacienda. Hicimos un anuncio de que iba a haber incluso un superávit que terminó siendo más de lo que pensábamos, incluso pensábamos que iba a ser en el orden de los 6 millones de dólares, terminó siendo casi de 8 millones de dólares, y que creo que habla bien de diferentes cosas, de que se puede invertir y que puede haber sanidad financiera, que puede haber un buen nivel salarial y que a su vez el rubro cero es un rubro que no obstaculiza la inversión. Que creo que eso es lo que debemos hacer. Los contribuyentes no pueden destinarse para pagar salarios, porque es una engañapichanga. Tiene que haber un nivel de inversión, pero también la inversión tiene que ser sostenible en el paso del tiempo. No se puede hacer populismo barato. Y lo que demostramos, además, que la cosa mejor de todo esto es que generalmente hay ciclos electorales que impactan las finanzas públicas. Y demostramos que puede haber un ciclo electoral sin que ello impacte en las finanzas públicas. O sea que puede haber obras, que puede haber movimiento económico, pero ello no desequilibra las finanzas públicas. Como siempre digo, nosotros, obviamente, esta cifra se da porque cancelamos el fideicomiso previo y todavía no está computabilizado el fideicomiso nuevo. Les pido un minuto. Por lo cual el año que viene vamos a tener, entre comillas, déficit, porque la normativa del Tribunal de Cuentas nos hace imputar los 40 millones de dólares, aunque no hayamos gastado un solo dólar,
nos lo hace poner como pasivo. Es un criterio que lo venimos combatiendo desde todos los gobiernos departamentales, que en realidad lo que debe imputarse a pasivo es lo efectivamente recibido de la suma y no la totalidad. Pero hasta el día de hoy son los 40 millones netos. No, les pido por favor, Gustavo, no está saliendo música y no están saliendo los micrófonos al aire, Gustavo. Entonces vuelvo Vamos, a explicar todo. Tenemos que arrancar de nuevo, no está saliendo. No, pero me dice- Está saliendo solo la música. Arrancamos de nuevo, intendente. Bueno, Sí, arrancamos de nuevo. O lo podemos. No, arrancamos de vuelta, no te preocupes. Te que decía que estaba bueno que hubiéramos presentado la rendición de cuenta, que tuvo un... ¿Salió bien? Entonces no vuelvo a repetir. No está saliendo. Bueno, perfecto, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos o no repetimos? No repita. Aparentemente está saliendo. Bueno, Pero igual, de todas maneras, por si no salió Algún o si oyente salió, nos va a aclarar. el resumen es muy simple. Tuvimos una rendición de cuenta que prevíamos que era de 6 millones de dólares de superávit, terminó 8 millones de dólares, que eso demuestra que puede haber un ciclo electoral sin que sea incompatible con la obra pública y que no hay que hacer populismo barato, reventar la economía para ganar una elección. Entonces creo que eso es lo más positivo de todo esto. Obviamente estas finanzas hoy día son las finanzas puras y duras de la Intendencia. Para el año que viene vamos a tener el cómputo del fideicomiso en términos contables, no económicos, y eso ¿qué quiere decir? Que nos va a aparecer en el presupuesto 40 millones de dólares de déficit, cuando en realidad no tenemos 40 millones de dólares de déficit, sino que es la imputación contable del fideicomiso, que es un criterio que venimos combatiendo de que debe modificarse en el Tribunal de Cuentas los cómputos y realmente ser por la plata que efectivamente se toma, con la diferencia de lo que se amortiza, porque aparte te van reteniendo de sus IBE y lo que debería figurar es la diferencia. bien. Bueno, para aclarar, Gustavo, estamos saliendo en YouTube, perfecto. En el canal 31 me está explotando el teléfono acá, no sé qué está pasando. Así que bueno, hágala. En algún lado hay problemas. En algún lado hay algún... y sigue llegando. Se ve que hay mucha gente en el cable también. Y bueno, y quieren escuchar al intendente. No escucho a Alejo, no escucho al intendente. Y así, bueno. Ya está arreglado. Bueno. Vuelvo a repetir por tercera vez para que... Bienvenido la gente del canal 31 del Cable 8 Digital. Bueno, disculpen, por favor. Ahora sí, ahí empezaron acá los mensajes. Quiero realizar una pregunta al intendente porque él habla de esta estabilidad económica que hoy tiene el gobierno Rocha tras la rendición de cuentas. ¿Y cuál es la clave de esto? Porque si bien se tomó en su momento, en el primer periodo, una intendencia con un déficit económico, se fue bajando el déficit, se invirtió, se triplicó la inversión que solía realizar, tener Rocha como departamento. ¿Cuál es la clave económica para lograr ese equilibrio que hoy tenemos? Y son varias cosas, no existen la monocausalidad. Yo tengo una frasecita que la aplicamos eternamente e internamente en forma permanente. No hay ahorro grande. El ahorro grande es la suma de los ahorros chicos. Entonces lo que hay que ir es al ajuste de cada una de las variables dentro del aparato municipal, que cuando tú quieres acordar sumas todas esas variables en un año, son millones de dólares. Claro. Ahorras 200.000 acá, 300.000 allá, 150 en otro lado, y terminas sumando varios millones de dólares. Bueno, lo hablamos con Quinut a eso, y él justamente hacía esa reflexión, que la clave ha sido el ahorro y la redistribución. Claro, y además lo que hemos hecho, esto viene de varias cosas. Yo siempre, quizá para el oyente pueda ser pesado con números y con cifras, pero yo creo que las cosas hay que ponerle necesariamente cifras, porque crecimos mucho, crecimos poco, tuvimos una desviación de tanto. No, las cosas tienen números y la gente tiene que entenderlas. Nosotros cuando ingresamos al gobierno, el presupuesto de Rocha eran 62 millones de dólares. 2025 fueron 93 millones de dólares y este año va a llegar a 100 millones de dólares aproximadamente. Ahora, ¿qué es la buena noticia de estos 62 a los 93 millones de dólares del cierre del ejercicio pasado? Es que no crecimos en base a un masazo tributario. No hubo impuestos nuevos. Simplemente mejoró la eficacia recaudatoria de la Intendencia, que tenía un gran déficit. Cuando llegamos habían 3 juicios ejecutivos tributarios y no había ningún mecanismo de recuperación de pago. Nosotros hicimos una tercerización del cobro de la deuda, no de la deuda. Tercerización del cobro. La Intendencia sigue siendo dueña de los créditos. No le pasamos y usted hágase cargo de la... No vendieron la cartera. Exacto, no vendimos la cartera. Entonces, eso a nosotros nos permitió recuperar
16 millones de dólares, que no existían en las arcas de las intendencias en un quinquenio, pero se incorporaron gracias a ese mecanismo 5.000 tipos que estaban fuera del mecanismo. Se ¿Y pusieron qué al queda- día, Exacto. ¿Y qué quedaron? Y se engancharon al pago. Entonces, si sumas los 16 más lo que significó más de 30 millones de dólares extras que no estaban en la caja de la Intendencia. Ahí está el milagro de cómo pasamos de 23 millones de dólares a 62 de inversión. Súmale a esa amnistía la recuperación de activos. Nosotros hemos recuperado en el orden de 2 millones de dólares anuales que antes no estaban. Y no hemos ejecutado a nadie, simplemente llamando por teléfono. Entonces, esos mecanismos permitieron optimizar. Después hicimos mecanismos de regularización de construcciones, que eso ha significado más de $1 millón anuales. Hicimos un amplio plan de reempadronamiento que significó incorporar al padrón de Rocha casi 4.000 vehículos, que significaron otro $1 millón anuales bajo la consigna Venga Rocha, que acá su plata rinde, hacemos obra, y le sumas el ahorro en horas extras de más de $1,5 millones al año, le va sumando el ahorro. ¿Eso lo hizo la Intendencia de Rocha, Intendente, o todas las Intendencias? No, nuestra. Nuestra Intendencia. Entonces, todos estos mecanismos, más, por ejemplo, licitamos los seguros de los vehículos. En Rocha los seguros se adjudicaban a título personal por cada gobierno en el pasado. Nosotros los licitamos, que nos significó 20% del ahorro en la licitación de toda la flota, y además darnos cuenta que estábamos pagando seguros por vehículos inexistentes. Pues hicimos una depuración de padrón, había vehículos que no existían, que eran chatarra, maquinaria, etcétera. Bueno, hasta liquidamos la chatarra a $1 el kilo. Sacamos poca plata, pero ¿sabes qué? Vale, Sacamos 1,0. 400.000 kilos de chatarra que estaban poblando todos los obradores del departamento. Claro. 400.000 kilos de chatarra. Y así, súmale todas las cosas. La Intendencia no tiene auto oficial, yo no tengo auto oficial, el subsecretario, el secretario general no tiene auto oficial, el director de Hacienda no tiene auto, ningún director tiene auto. ¿Quieres hacer algo? Armamos un Uber central, llamas y reservas, o pides con anticipación. ¿Qué significó eso? 20% de ahorro de combustible. Entonces, son todas las medidas de ordenamiento. ¿Y todo para qué? Para hacer obra, porque la plata no la juntamos para otra cosa que no para hacer obra. Es esa la realidad. Y el impacto termina siendo visible en la calle para la gente. Y además algunas cosas que los otros días tuve que salir a responder porque me dolió mucho, lo de la diaria, donde nos puso con las designaciones directas de los funcionarios, Me mató 300, la pregunta. 311. Ahí No, pero quédate tranquilo que te lo respondo, porque yo no le saco el bulto a las cosas, ¿viste? Porque no me gusta. Aparte, el que callo otorga, y yo no ni callo ni otorgo, porque tengo toda la razón del mundo. Me encajan 311 designaciones nuevas y ¿qué pasa? ¿Cuáles son las 311 designaciones nuevas? 95% directa. De las 311, 158 Son son los guardavidas. guardavidas, que lo tenemos que hacer. Bueno, Tenemos usted que hacerlo sabe- todos los años. Bueno, Tenemos que nosotros hacerlo todos los años. empezamos a desconfiar de esa publicación porque propio Rodrigo Tisné, que pertenece al Frente Sí. Amplio, dice, no, pero mire que los guardavidas no están incluidos. Claro. Tú estabas también Claro, ese día. Y los guardavías son por designación directa. Y porque además Exacto. es un acuerdo con la Asociación de Guardavidas Y otra, de Rocha. nosotros sacábamos cuenta, los guardavidas que trabajan deben de estar todos trabajando, porque hasta capaz que falta alguno, ¿no? No sé si están Entonces, todos los ese cupos. tema lo tenemos. Ese tema es una designación directa que le hacemos año a año por la zafra estival, que además, como no se le paga el valor real, se hace lo que se llama un franqueo. Para el escucha esto es aburrido y capaz es difícil de entender. Es, en vez de pagar toda la cifra de ellos en los meses de trabajo, le pagamos menos, pero durante más tiempo, y eso les asegura cobertura médica y BPS durante más tiempo a ellos. Entonces, nosotros tenemos desde noviembre a septiembre, pero nos figuran, claro, designaciones directas todos los años. Después, que figuran como designaciones los cargos políticos de confianza, que son los cargos políticos que tú nombras al periodo de gobierno. Claro que son designaciones directas. Que lo hace cualquier gobierno en cualquier lado, y en realidad, en nuestro caso, no es gente nueva ni que se suma al anterior, salvo el caso del director de Cultura, que cambió, Fabricio se fue a la boca de diputado y entró Fernando Abreu, el director de Turismo, que en su momento entró Caballero en lugar de Servino, y algún otro, acá ahora no me doy cuenta que otro director puede haber cambiado. El resto fueron los mismos, fue ratificar a los mismos que estaban en el equipo previo. O sea, no hay. Y el resto es un mecanismo que es lo computan en la Oficina Nacional de Servicio Civil como un vínculo laboral nuevo. Es, yo te contraté un año,
La renovación. Se te vence el año y te renuevo el contrato. ¿Cuántas renovaciones contrato nuevo. son? Son todas. Hay ingresos nuevos, creo que son 15 ingresos nuevos. Aparte en esta cosa, nosotros somos especialmente cuidadosos. ¿Sabes por qué? Porque tengo una mala experiencia que la llevo marcada a fuego de nuestra gestión del pasado y que siempre yo les digo a los compañeros, no quiero que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Acá no se trata de dar empleo, se trata de ser sustentable en el manejo de los recursos, serio en las finanzas públicas y tener capacidad de obra. No se trata, la solución del empleo y las carencias no viene por la intendencia. Esa no es la vía de solucionar las carencias de empleo del departamento. Viene por inversiones genuinas, por desarrollo económico, que son cosas que están en el debe y en rezago. La intendencia puede ser a veces un muy buen gancho para un empresario, ¿verdad? Puede acompañar naturalmente. Puede darle algún tipo de, digamos, de apoyo. Mario, creamos una norma en el periodo pasado que es un marco de exoneración para inversiones. Esperemos, lo hicimos en el año 2024 sí, y está trabajando en una serie de cosas interesantes, que lo que pasa es que siempre las manejamos con muy bajo perfil, porque si no termina siendo un meme, porque cada 10 cosas que tú haces, una embocas, las otras 9 fallan. Pero acá, me fui un poquito por el hilo, el tema de los salarios. Para nosotros el tema del rubro cero es un tema que lo hemos manejado con seriedad. A la intendencia no ingresa nadie, si no se muere, se jubila o se va nadie. El número de funcionarios que hoy día tenemos es menor que el día que ingresamos. Miramos la plantilla. Bueno, y contando Fundación a Ganar, porque no me engaño tampoco. Ni contando Fundación a Ganar, porque tampoco me hago el engaño a pichanga. No vamos a vender versitos que acá y que la otra ocultamos acá. No. Los números son prácticamente los mismos, un poco menos tenemos. Tenemos 60 funcionarios menos que los que ingresamos. Contando funcionarios intendente, ¿son sorteos o son designaciones directas? Son llamados que se hacen, se presentan, son selección que se hacen de personas que generalmente se hacen llamados, se publican, se seleccionan y nosotros, obviamente, aparte, hay una cuestión que yo siempre quiero aclarar: no hay precarización laboral. Porque el que trabaja en Fundación a Ganar es como si trabajara en cualquier lugar del mundo privado y tiene ventajas. Como yo siempre digo, la estabilidad. Cuando me hablan de la estabilidad, ¿sabes cómo consigues la estabilidad si estás laburando? Trabajando, muchacho. Nadie te va a correr si tú trabajas. Nadie te va a correr si tú laburas. En el mundo privado, ¿quién quiere estabilidad laboral? ¿Cómo la logras? Trabajando y haciendo tu laburo. O sea, 1,5 millones de uruguayos piden estabilidad laboral, no trabajan. ¿Y cuál es la garantía de estabilidad? Trabajar. Ahora, si tú me hablas de estabilidad laboral por la función pública, porque en realidad no quieres trabajar. Ahora, y esto mira que lo digo además con conciencia, porque tengo gente que no me votó, gente que es militante del Frente Amplio en lugares importantes de esferas de decisión de la intendencia y tienen la camiseta de la intendencia de Rocha. Y trabajan como el primer día, y alguno de ellos me pidió incluso que tenía que hablar con Aníbal Pereira para que lo dejaran trabajar si lo dejaban estar. Una preguntita. Para un poquito. Claro, una persona militante del MPP me dijo: Alejo, yo para trabajar en este lugar, que es una función de responsabilidad, necesito tener el respaldo del intendente porque yo no quiero tener problemas. Y yo le dije: consúltalo, yo te quiero trabajando. Hasta el día de hoy sigue trabajando. Y está encargado de un área de responsabilidad que es toda la zona de la caminería norte del departamento. 800, es una persona de 800 kilómetros de caminería a su cargo. Ya es segundo periodo que seguro, siguió conmigo y yo, cero problema. Y no es el único, hay más gente. No, yo lo que me quería referirte, un pequeño matiz ahí con Fede, la pregunta que hizo, pero como el intendente trató varios temas, Fede en un momento dijo que usted había agarrado una intendencia con un déficit importante, creo que fue lo que dijiste, Fede. Es decir, me parece que la intendencia, del tiempo sobre todo del Chueco, ¿verdad? Después de Aníbal, es decir, creo que se entregó una intendencia sin fue a la baja, sin deuda no, fue a la baja. Cuando nosotros ingresamos había 1.087 millones de pesos, cifra exacta, tendría que ver la conversión del dólar a la fecha de deuda. 1.087 millones de pesos. Que era era mucho más. Claro. El Chueco lo que hizo y Aníbal fue bajar esa deuda. Claro, nosotros lo hemos reconocido que les ha permitido trabajar con otra. Nosotros ahora, de 1.087 millones, llegamos a 488 millones. O sea, esa deuda la bajamos a menos de la mitad. Y esos 488 millones de pesos, ¿tú sabes qué son? No es deuda. Es el pago corriente de la caja de la intendencia en las compras que va haciendo, que van a 45, 60 días, y ahí más se o va menos. Generando esos 488, si yo
son las boletas que quedaron Si el no 31 de compra diciembre nada sin en pagar. un mes, Si queda yo al no- día. Exacto, si yo no hubiera comprado nada el último mes y medio, estaba 0-0 en el manejo de la economía. Obviamente, siempre cuando tú pasas línea, al 31 de diciembre esas facturas te quedan pendientes de pago y son las que aparecen como paquete de deuda. Sin perjuicio de ello, hace unos días atrás firmamos e incluso tenemos un depósito en unidades indexadas por 200 millones de pesos. 200 son 4 millones, 5 millones, 5 millones de dólares prácticamente, para hablar el tipo de cambio de hoy, que están depositados en el Banco República. Y además, la incidencia del rubro cero, que es el rubro de salario. Eso es y fundamental. hablo- Ese agotaba todas las Exacto, Todo, mata exacto. todo. Vos, cuando entramos nosotros, era el 109% Sí, de, lo los explicó ingresos, de los ingresos departamentales. O sea, la guita que se recaudaban en Rocha, Se que iba. todos pagábamos por Iba todo en patente, sueldo. Y un poco por más. contribución inmobiliaria y algo más, porque agarramos las partidas que le corresponden a las intendencias, que vienen desde el gobierno nacional, pero que son de las intendencias, no son del gobierno nacional. Esa es una precisión que debe de hacerse siempre. Es dinero por constitución que le corresponde a la intendencia de los dineros recaudados en el interior. Eso estamos hablando de la OPP, ¿verdad? Claro, pero no es dinero nacional, No, no, es dinero de las está bien, no, pero intendencias, para de cada una de las contextualizar. intendencias. Pero se utilizaba el 9% de esa plata para pagar sueldo. Sí, señor. Él Entonces, lo explicó Hoy día bajamos, claramente Quinut. hoy día bajamos del 109% al 80%, 29% de rebaja. Pero véase la cosa rara y usted dice, rebaja salarial. No, la masa salarial, o sea, la cantidad que se paga por salario, por todo concepto, incluyendo Fundación a Ganar, durante todo el periodo nuestro se incrementó en 1,5% en términos reales. O sea, se No amortizó la inflación y se arriba de subió. eso creció un 1,5%. Eso es. Lo que pasa que al crecer la recaudación, al crecer la capacidad de captar recursos de la Intendencia y mantenerse prácticamente constante, esta brecha se aumentó y hoy día somos la Intendencia que menor rubro cero tiene en el Uruguay. Bien. 29% para los presupuestados, 6% para Fundación a Ganar, 35% del presupuesto nuestro es para salarios, la mejor intendencia del Uruguay. Y 30% para inversión y el resto para gasto de funcionamiento. Hemos hecho un tercio casi para cada cosa. El presidente de ADEOM, creo que fue el jueves, fue el jueves, ¿no? Sí, el jueves. El jueves, jueves, estuvo... No, el miércoles. El miércoles estuvo en Pan y Circo. Bueno, y él afirma de que no coincide mucho el ADEOM, el sindicato, ¿no? Con esta nueva modalidad, sobre todo el tema de las licencias médicas, que un médico de la intendencia sea quien diga si está o no. También están reclamando referente a lo que está pasando con también el relacionamiento laboral con la intendencia, ¿no? Que si usted falta y si falta algunos días, bueno, que en lo privado no es tan fuerte como usted o su equipo lo quieren implementar. Mira, nosotros somos profundamente respetuosos del funcionario municipal. Y creo que lo que tenemos que hacer es defender a los buenos funcionarios municipales, que los hay y son el 80%. Ahora, proteger al funcionario incumplidor no. Al funcionario que malutiliza los recursos del ciudadano, que paga el viejito jubilado que va a pagar su jubilación, o la doña que va a pagar la patente del cachilito, y después la plata va para el bolsillo y la prestación no existe, no. Nosotros lo que hicimos es muy simple. Acá había, cuando ingresamos en el año 2019, fíjese lo que era, 2019, año prepandemia por lo tanto, no cuento el 2020, 37.000 faltas por licencia de enfermedad, 37.000 días perdidos. ¿Saben qué equivalía eso? A que 100 funcionarios de la plantilla todos los días no estaban en la intendencia. No, y había funcionarios cobrando el sueldo en la casa también. ¿También? Eso terminó, ¿no? Sí, se Que acabó. ni siquiera estaban enfermos. Tranquilo. Era un tema laboral simplemente. Hoy día, no, había algunos casos que siempre, pero eso era histórico, que por cuestiones políticas, esto más vale, te querían tener en la casa. Pero sigue habiendo eso, ¿no? No, Ah, no bueno. tengo a nadie en la casa por una cuestión política, nada. Yo lo que quiero... en la casa eso. Sí, yo lo que quiero que Había laburen. casos de Yo eso, lo que quiero claro. que laburen. Sí, claro. Lo que quiero es que laburen. Y bajamos de 37.000 a 9.000 y algo, y ahora le dije, ojo, se nos está escapando el libro por algún lado, porque el bicho está siempre vivo. Subimos de 9.000 a 13.000 en un año.
O sea, me aumentó. Y yo le pedí a la Dirección de Salud, que la creamos en este periodo, para juntar todos los servicios de salud que la Intendencia tiene, que hemos creado. Ahora se está creando, estamos licitando el mamógrafo, que ya está en proceso de adjudicación, preparando el ómnibus para los lentes de Rocha Mira el Futuro. O sea, todas esas cosas las agrupamos y le dije al director, al doctor Lóndigo, ojo, mira que nos están empezando, encontraron algún huequito. Y ahora esos huequitos son los que vamos a solucionar porque vimos cómo era el chiste, porque te empiezas a dar cuenta, empiezas a analizar todas las certificaciones, pero claro, y cuando encuentran la huella se corre la voz y corre. Antes teníamos los enfermos de fin de semana, de viernes a lunes, licencia médica de viernes a lunes, la enfermedad del fin de semana. Bueno, bajamos de 37.000 a 9.000, ahora se nos fue a 13. Y ahora bichamos la causa, y eso es lo que está en la reforma del estatuto, porque nos aparecieron las enfermedades infecciosas, ¿viste? Y algunas cosas que entonces, y vamos a tratar de controlar. Y la Junta Médica, ¿sabes por qué? Porque la Junta Médica es la respuesta a un problema definitivo, que tenemos varios trabajadores que no van a trabajar ese año porque están en licencia médica, pero no se jubilan. Entonces, ¿sabes por qué? Porque el Tribunal de las Juntas Médicas hasta ahora requería un médico designado por el trabajador, que nunca lo designaba el trabajador, entonces por lo tanto nunca se integraba en la Junta, un médico de la Intendencia y uno por el BPS. Y había que pedirle al BPS, y el BPS nunca mandaba a nadie, ni nadie iba a venir a trabajar del BPS gratis para la Intendencia. Conclusión, es muy simple, esto es un procedimiento administrativo, la Junta Médica le arma a la Intendencia, hace un informe y un estudio de la persona, le da traslado al trabajador, el trabajador puede decir, no estoy de acuerdo, acá está el informe de mi médico, lo veremos, lo analizaremos, se dicta un acto y si la persona piensa que es injusto, como cualquier otro trámite dentro de la Intendencia, tiene el recurso administrativo y lo lleva al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y se acabó. Pero no puede ser que tenga 40 personas dentro de la Intendencia que se me esconden hace años atrás de una cosa. Esa es la respuesta concreta. Tienen nombre y apellido de las normas esas. Y después, vamos a hacer una cosa. Si tú faltas en tu trabajo 10 días al año sin avisar, ¿qué hacen contigo? Te corren. Y obvio, papá, obvio. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo es decir, vos, loco, me faltás 10 veces en un año sin avisar siquiera, porque inventan un certificado médico, ¿viste? Y el gremio viene y me dice, no, eso es demasiado. No, o sea, me parece que lo que estamos Entonces hablando... no va a haber una flexibilización ahí por más que el gremio vaya, se reúna con usted. Incluso con la hora tarde. Pusimos un margen También, de tolerancia, fue uno de los que, un margen de tolerancia de 15 minutos. Pero tú al trabajo no tienes que llegar 15 minutos tarde, tienes que llegar antes de la hora. Para eso te pago, porque si además todavía yo te tengo con hora extra, resulta que tú me estás comiendo la hora extra que yo te estoy pagando. Entonces, lo que se trata es normas en serio, para funcionar en serio, cumpliendo. Yo pago y el otro que trabaje. ¿No hay una estrategia para bajar el número de funcionarios públicos y que empiecen a ser tercerizados? No, es más, yo lo he hablado con dos compañeros que tenemos que ir en una línea de rebajar el número de funcionarios global, porque creo que lo que hicimos hasta ahora es, como dije, la contención del rubro cero y el mantenimiento casi del número de funcionarios que tiene. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? En la realidad hubiéramos podido bajar quizá 150 funcionarios. Pero lo que pasa es que creamos una dirección de salud, creamos Venciendo Adicciones, creamos Rocha Vuelve a Sonreír, creamos Rocha Te Abriga, creamos Bienestar Animal, creamos Diversidad, creamos Ambiente y Cambio Climático. O sea, creamos 7 dependencias nuevas, que el milagro es que hayamos todavía bajado algo de funcionarios dando más servicios. Esa es la realidad. Pero ahora que esas divisiones están creadas, ahora lo que tendríamos que ver si podemos empezar a ajustar para al final tener... Si tenemos 100 funcionarios menos, es $1 millón menos de presupuesto anual en sueldo. Y, por lo tanto, $1 millón más en obras en la calle. Y $1 millón por 5, si lo lográramos, de un año para el otro son $5 millones más por obra. Y $5 millones es mucho. En obra es mucho. 300.000, $400.000 nos cuesta faltar un barrio con tratamiento común. Imagínate lo que podemos hacer. Con este contexto que explica el intendente, creo que lo que queda de alguna forma pierde un poco de sentido es el planteo del gremio, ¿no? Lo dijo bien claro, en cualquier trabajo del sector privado, determinadas faltas, y vas a quedar desempleado. Tienes el Banco de Seguro del Estado que cuando presentas licencia médica te controla, te hace un sanatorio de ellos para ver y chequear que esté acorde a lo que tu mutual haya dicho. Entonces, ¿cómo lo ve el vecino que trabaja en un supermercado cuando sale el gremio y hace este planteo? No, aparte reitero una cosa, porque esto fue una discusión del pasado, pero vale la pena tenerla en la cuenta.
el salario promedio del funcionario municipal, excluidos los cargos de confianza, son 73.000 pesos mensuales. Acá nadie gana el salario mínimo porque hay solamente de la totalidad de funcionarios, los 1.700, 1.670 totales, hay 34 o 36, no me acuerdo, que ganan menos de 36.000 pesos y porque están en régimen de 6 horas. Son sueldos que para el medio. ¿Ah? 70.000 pesos el sueldo promedio, entonces. 73.000 pesos es el sueldo promedio, porque todos sabemos que hay un sueldo base que después se le agrega en la antigüedad, que se le agrega la hora extra, que se le agrega las compensaciones, que se le agrega la ¿Ahí diferencia pasa de grado, 70? Ahí es cuando llega a 73. Ahí es cuando llega. Ahí es cuando llega a 73. Tú dices, no, el sueldo son 35.000 pesos. No, pero después empieza todo lo demás. Claro, sí, Y no hay, te digo porque yo la gran calentura que me agarré un verano, me acuerdo, me llevé todos los sueldos de la Intendencia en pesos un enero, al verano, a leerlo, y yo no podía creer lo que veía, yo no podía creer. Bien. Había gente que ganaba más que un director, Sí, me imagino. más que un director. Sí, 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 hubieron casos. Había, Hubieron casos, yo le voy a decir conozco un caso, había una Sí, funcionaria que sí, ganaba más que, señor. más Sí, que el señor. intendente. Sí, señor. Una Sí, funcionaria que señor. ganaba más que el intendente. Muy cierto, muy cierto. Bueno, hablando de obras, ¿no, verdad? Hay mucha gente que acá nos reclama a diario en Pan y Circo, que es un programa que es más abierto con el celular, que los vecinos se quejan, que hay poca obra. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo comienza el fideicomiso? ¿Cuándo realmente va a empezar ese shock de obras? Porque hay mucha gente esperanzada, le voy a decir, intendente, con conseguir trabajo en el fideicomiso. Y ya le hago dos preguntas en una. ¿Cuándo comienza ese shock de obra tan anunciado? ¿Y cuánta gente más o menos se prevé que pueda trabajar? No una promesa, sino un número que ustedes lo hayan prospectado, que digan, este es el número aproximadamente va a trabajar. Yo te voy a decir lo que pasó el periodo pasado. Creamos un fideicomiso chico que se pagó dentro del periodo, que arrancó con una inversión inicial de $8.600.000. Después le agregamos más cordón cuneta, le agregamos doble vía, le agregamos iluminación, etcétera. Prolongamos algunas obras, le hicimos grandes, terminamos en $15.600.000. Eso permitió, por el control que hicimos de las plantillas de las empresas que nosotros les exigíamos la entrega de las plantillas de BPS, más de 500 puestos de trabajo se generaron con esos $15 millones. ¿Qué es lo que tiene de diferencia de eso? Por ejemplo, la gente que trabajó en el saneamiento del barrio Samuel terminó y ahora está para enganchar la obra de vuelta. Esos han estado y van a estar posiblemente trabajando capaz que 7, 8 años. Otras obras duran. Rocha, ¿no? Sí, en ese caso de los 30, quedó claro, de los sí. 36 trabajadores que había, 33 eran de Chuy y siguen siéndolo en la obra. Porque nosotros pusimos el 75% de obligación del cupo. Cabe aclarar alguna cosa, porque incluso yo en algunos casos yo me iba y me apersonaba y empezaba a trabajar. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Ah, ¿tú de Florida? 75%. Controlábamos, después pedíamos en obra que se chequearan las planillas, las nóminas. Las nóminas, exacto, por las nóminas. La única excepción que tiene todo esto es cuando las licitaciones no son nuestras. ¿Por qué? Porque hay algunas licitaciones que las hacemos nosotros y está la condición y exigimos. Pero en algunos casos son prolongación de licitaciones nacionales que ahí no tenemos la obligatoriedad. En ese caso, la empresa ya tiene su staff, nosotros hacemos una adicional de la obra nacional tomando los precios de la licitación madre y para evitar todos los trámites de una licitación hay una norma que nos habilita a contratar de acuerdo a los mismos valores. Y la verdad es que además, y debe reconocerse el trabajo excelente del ingeniero Leandro Piñeiro, Leandro se da la maña para contratar a menores precios que las obras nacionales, lo cual indica que al gobierno nacional de cualquier pelo siempre lo jinetea. Bueno, pero, porque eso pasó antes y pasó ahora. Pero, o sea, eso lo vemos, mira que esto no es un palo para ahora. Pasaba antes y pasa ahora. A propósito de eso, no, pero, intendente, perdón, ¿cómo es la...? Perdóname. Pero no me deja hacer ni una pregunta. No, pero ha metido 4 o 5 pero quiero saber una fecha. Quiero saber una fecha. Lo que pasa es que todo esto es una secuencia temporal. Nosotros ahora firmamos el fideicomiso. Hay 4 licitaciones en marcha. Avenida Rivera, el puente de la Estiva, el hipódromo no, el puente de la Estiva, el polideportivo de Chuy y la avenida Rivera. Esas son las 4 primeras que van a salir. ¿Tá? O sea, eso son trámites que son expedientes voluminosos, complejos. Se nos comen no menos de 6 meses el estudio de eso, la aprobación, y esperemos que no hayan recursos del Tribunal de Cuentas del perdedor, porque claro, cuando la obra es
$500.000 no hay mucho lío. Ahora, si la obra de 5 palos, nadie la quiere perder. Y pueden entrar a jugar todas esas cosas, ¿viste? No, yo a colación de lo que decía el intendente, quería preguntarle, digo, ¿cómo está la relación de las intendencias con el gobierno nacional, ¿no? Que siempre ha sido un tema, cuando hay un gobierno de un partido, la intendencia de otro, digo, ¿cómo es la actualidad en ese tema? Digo, porque él estaba hablando justamente de eso. Mira, yo lo que creo que no corresponde andar ni a beso, ni a abrazo, ni a las patadas. Lo que corresponde es madurez institucional. Digo, yo creo que es incorrecto lo uno y lo otro. Andar a las patadas o a los abrazos. No corresponde. Lo que hay que tener es madurez institucional. Cada cual tiene un rol. Mi pregunta capaz que iba orientada hacia otro aspecto, intendente. Digo, con el tema de las partidas, digo, con el tema... No. El manejo de las partidas totalmente normal, como lo fue en el pasado, lo es ahora. Además, como las partidas no salen para un solo gobierno, salen para los 19 gobiernos departamentales al mismo tiempo, donde los hay de todos los partidos políticos, es el Congreso de Intendentes después el que hace la división, de acuerdo a los coeficientes internos que tenemos que le corresponden a cada departamento. Nosotros recibimos año a año, desde que soy intendente, una planificación de transferencias de recursos por el 214, que se llama, porque hay varios programas. Yo sé que es aburrido, pero está bueno que la gente también conozca, porque también está bueno transparentar y manejar todas las cosas para la gente. Los dineros, entre comillas, nacionales, que reitero, son dineros departamentales recaudados a través de la Caja del Gobierno Nacional, distribuidos y llevados a los departamentos, porque así lo prescribe la Constitución de la República, en algo que fue impulsado por el Partido Nacional en 1996. A partir de esa fecha empezamos a tener partidos nacionales, que significó un crecimiento muy importante de descentralización, y ahí lo reivindico como parte de nuestro partido, fue lo que impulsamos la reforma. Duplicó los recursos de los departamentos, la verdad, duplicó. En Rocha, los primeros años, el presupuesto saltó al doble. Eso fue lo que permitió en su momento que Artigas Barrios, que venía en una situación muy incómoda, las nuevas partidas comenzaron a regir en el 2005, pues se votó en el 96, el gobierno de Jorge Valle las reglamentó, y la primera vez que empezaron a recibir los gobiernos departamentales esa cifra fue en el 2005. Entonces, a Rocha le significó un impacto brutal, pero a todos los departamentos. Y obviamente nosotros llegamos después y llegamos con ese efecto. Pero la relación en ese sentido es totalmente correcta, institucional. Hay una planificación previa, los recursos se vierten, no hay demoras, no hay atrasos. Más que nada hacia eso. Exacto. No, perfecto. Y aparte, la reunión, digamos, las relaciones con el presidente Orce, con los distintos ministros, totalmente normal. Y no es secreto ninguno, porque no tengo ni que ocultarlo. Acabo de hablar de ayer con Orsi, y 3-4 días atrás con Sandra Lasso, y acabo de hablar con Gonzalo Sibila, el ministro del Mides, hace 3-4 días, y déjame pensar alguno más. Digo, normal, diálogo. A nosotros nos corresponde ser representantes de toda la ciudadanía. No estoy para tirar piedras acá. Cuando deje este lugar y deje de representar a todo y pase a representar a mi partido, actúo. Obviamente, acá nadie se esconde que soy blanco y que yo no estoy de acuerdo con el partido que gestiona el gobierno, y me parece que lo podríamos hacer mejor nosotros. Pero acá yo no estoy para representar a mi partido, estoy para representar a todos los ciudadanos. Está buena eso. Intendente, lo vimos hoy temprano en las redes sociales, haciendo un posteo sobre el Instituto Nacional de Colonización. Sí, porque tú sabes que vi un debate bizarro sobre colonizaciones en el tema, que estaba el coterráneo Aníbal Pereira y el correligionario Da Silva, dos y me pareció que no lo vi, pero vi un pequeño flash. No debatimos la cuestión. Lo que pasa es que a esta altura lo que tenemos que sacar es sacarlo del trajecito de la ideología a cada uno, ponerlo en el respaldo de la silla. Bueno, pero ¿cómo se hace? Pero ¿sabes qué? Cuando hay intereses partidarios, pero lo que yo te quiero decir, ¿cómo se hace? Esto es plata, papá. Esto no es amor, todos lados es plata. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, yo quiero el Poder Ejecutivo, y acá es una cuestión que en todo caso significa que hubo un error de proyección. O sea, la proyección de crecimiento económico no resultó tal, le faltaron $300 millones al Poder Ejecutivo el periodo pasado. ¿Cómo crees que se justifica lo del FONASA
¿Cómo crees que se justifica la diferencia de 100 millones de dólares en los combustibles que tuvieron un aumento por encima del precio de paridad de importación? Fue para cubrir esa diferencia y poder cerrar la brecha presupuestal. Ojo, mira que yo esto no estoy hablando mal de O'Donnell, estoy diciendo simplemente lo que pasó. El tipo hizo una previsión de crecimiento económico que era el del 2,5 y resultó del 1,1. Y ese 1,4, 1% son 800 millones de dólares. Te falta eso en la caja, bueno, que hay que juntarlo. Porque tienes todos los compromisos pagos pendientes. Ahora lo que tienes que hacer es corregir para los 4 años siguientes que no te pase lo mismo, pues si no, no puedes recurrir. Ese recurso es lo que más te este año. Ya no puedes volver a recalcular el FONASA, tienes que tener cuidado con el combustible y las otras variables. Y asistencias a cajas también. Obvio, ¿no? Claro, obvio, bueno, caja militar, de... BPS, todos claro, los chocolondos que hay. Entonces, ¿qué hizo ahora? ¿Qué idea planteó O'Donnell? Con lo cual estoy de acuerdo. Le van a sacar 46 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonizaciones para trasladarlo a otros programas. Tú me preguntas si estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Es más, tendría que sacarle todo al Instituto Nacional de Colonizaciones. ¿Tendría que cerrar colonización? No, cerrar no. Lo que pasa es que colonizaciones, primera cosa, tengamos en cuenta, porque veamos las cosas que son primero. ¿Qué es colonizar? La colonización surgió a principios del siglo XX, cuando se empezaron a generar colonias agrícolas extranjeras, los valdenses, los suizos, los rusos, Nuevo Berlín, cantidad de colonias que trajimos de inmigrantes. ¿Para qué? Para trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo hiciera acá. Esa fue la razón de ser. Entonces, Uruguay nunca tuvo demanda social de reforma agraria, como lo tuvieron otros países. En México hubo reformas agrarias y revoluciones por reforma agraria. Hubo en otros países de América, pero Uruguay nunca tuvo demanda de reforma agraria porque en realidad nunca hubo más hectáreas que gente, para decirlo así, no hubo gente reclamante de ello. Se trajo a los colonos extranjeros para hacer lo que no hacían los propios uruguayos. Después se creó un Instituto Nacional de Colonizaciones que lo que ha generado es el más grande latifundio del Uruguay, que son más de 600.000 hectáreas. Flores tiene 510.000 hectáreas. El Instituto Nacional de Colonización tiene 650.000 hectáreas, que equivale casi al 70% del tamaño de Rocha, en manos del instituto. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, si vamos a los resultados, hoy día es un instituto que tiene una altísima morosidad, que tiene una muy baja productividad y que en la realidad incluso tiene hasta un mal funcionamiento para los propios colonos. Falta de asistencia técnica, falta de formación, falta de seguimiento, etc. Pero dejemos lo que ya está. Ahora, ¿seguimos en el mismo camino de seguir comprando tierras? Pero ya hubo en el gobierno de Lacalle, o sea, en el gobierno pasado, un plan de volcar ese dinero que iba para colonización, ¿verdad? Sobre todo en el tema de los asentamientos. Los asentamientos. ¿Funcionó eso? Funcionó porque de allí salieron 300 millones de dólares que fueron al plan Avanzar. Lo que yo creo que esa es la discusión de fondo. Cuando yo empecé a trabajar en campaña, una hectárea valía $300 la hectárea. Claro. Hoy día ese mismo campo, sin haberle hecho nada, 4.000 dólares la hectárea. El precio de compra no lo pone el gobierno, exacto, lo pone el mercado. Exacto, lo pone el mercado. Pero el mercado Mario, tú que eres un tipo vinculado al tema, sabes que una cosa era comprar tierra y juntar tierra con la plata de todo a $300 y otra es juntarla a 4.000. Cualquier campo de Morondanga. Hay un antes y después de la forestación. Pero obvio, ¿no? Y de la estación productiva, de la revolución productiva. También, claro. Uruguay cambió mucho en los últimos 30 años. Entonces, cualquier campo que tú vayas a comprar, vas a comprar 100 hectáreas, en algunos lados $10.000 y $1.000.000. Claro. Y 100 hectáreas, en 100 hectáreas no vive un tambero, no vive un productor ganadero, no vive nadie, y estás $1.000.000. Entonces lo que tenemos que ver es si los uruguayos estamos dispuestos a seguir gastando para comprar tierra a ese monto. Vayamos al caso paradigmático, que es el que estábamos en discusión, María Dolores, $32,5 millones de dólares. Mira que yo no hablo si fue caro o fue barato. Lo que digo es que es absurdo, aunque hubiera costado 25 o 20, decir compro 4.000 hectáreas de campo para 16 tamberos, que es lo que ahora tú le preguntarás a Henry cuando venga, a razón de $2 millones por persona, de tierra. Después tienes que ponerle galpón de ordeñe, después tienes que hacer las instalaciones, cada uno de los 16 tiene que tener su casa. Entonces, claro, esos 16... Pero se habla de que tiene una infraestructura tremenda en el no, tema tú tienes que armar tambo. Tienes que armar tambo.
Tienes que armar tambo, tienes que armar casa, tienes que armar ordeña, por más que arme común, lo que sea, una estructura Hoy común. en día la producción es otra que se Pero- está haciendo ahí, ¿no? Lo Pero dijo siempre, dijo ¿no? no, hay Tinelli, maíz y hay otras cosas más. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, no importa la producción que se esté haciendo. $2 millones para una familia. No, A es ti lógico, sí te dan es $2 lógico. millones. Pero es lógico lo que usted dice, ¿entendés? Pero Ahora, lo que ¿qué yo digo hacemos? es muy simple. Claro. Yo les hice el cálculo a 40 metros cuadrados por una casita chica de dos habitaciones con un comedor, En esos que es lo que números, necesitamos el por Uruguay, supuesto que es lo que que necesitamos vamos el a pensar uruguayo. a todo el mundo. 26 millones de dólares. A 1.200 metros el dólar de construcción, que no es barato, puede haberlo más barato, pero 1.200, 32 millones de dólares son 700 casas. Son 2.000 personas Totalmente de viviendo acuerdo, en lugar de pero 16. Si no lo hubieran invertido ahí, tampoco lo invertían en Bueno, vivienda. pero Ahí está el no, tema. pero ese es el tema. El tema es cuando tú gobiernas, tú defines prioridades. Bueno, pero Y lo que te dije eso, te lo dije ahora con la No, vivienda, está bien, claro. pero ponla en cualquier rubro, la pobreza infantil. El gobierno anterior puso 50 millones de dólares más por año, este gobierno le puso 30 más. 30 millones, y tú dices, con eso bajamos la pobreza a la entonces mitad, entonces ponle los 30 de María Dolores, pónselo a los gurises, que tenemos 5.000 gurises para trabajar en esa área. Entonces es un tema de definición de prioridades, y yo creo que tenemos que dejar de hacer saludos a la bandera. Tenemos que ser prácticos, porque aparte hasta el impacto electoral, si el Frente lo quiere tener políticamente, lo va a tener mucho más alto en el otro lado, hablando en plata, en la urna, ¿ah? Y socialmente mucho más redituable que hacerlo en el medio de la nada, en una forma en la cual, además, el Estado hoy tiene 600.000 hectáreas, en 50 años. ¿Cuántas va a tener? ¿2 millones? ¿1 millón? No sé, pero pongamos que siguiéramos, pero tenemos que pensar con objetivo. ¿Cuál es el fin de la sociedad? Si el instituto debería llegar a ser el dueño del 100% del Uruguay en territorio estatal, digo, para ponerle absurdo, ¿no? ¿Cuánto? ¿El 75%? ¿El 50%? ¿Un día paramos, dejamos de comprar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el Estado el propietario de la tierra? Si la regla general es que colonizaciones produce mal, produce poco y ni siquiera cobra las rentas que son del valor del mitad de una Y hay renta de muchos que no mercado. son colonos también. Y muchos que no son colonos y aparte se dan, bueno, después esa es la mala cosa de la Eso política no que de claro. todos los partidos a lo largo de los años. Pero esas son las malas cosas que no tenemos que tomarlas si no tomemos el lado bueno. Entonces, yo lo que dije, y se lo planteé en un momento a la presidenta del Instituto de Colonizaciones cuando yo era diputado, vos, y lo digo con estos 32 millones de dólares, en vez de comprar 4.000 hectáreas, yo arriendo durante 10 años a $100 por hectárea renta ganadera 32.500 hectáreas, por 10 años, y las reparto. Llego a mucho más gente que a los 16. Pero para eso, intendente, Pero se ellos necesita quieren- una política de Estado. ¿no? Pero bueno, Se pero- cambian los gobiernos y cambia, ¿me entiendes? Y Pero se lo que viene te digo todo para es que abajo. además hay que cambiar la visión de la colonización, porque hay algunos que lo que creen en realidad es una estancia estatal del Uruguay. Y lo que acá no importa que el Estado sea el propietario de la tierra, lo que debe importar es que el uruguayo acceda a la tierra. Sí, claro. ¿Se entiende? Es el Claro, concepto bueno, diferente. por supuesto. No es que el Estado sea propietario, es que el uruguayo acceda a la tierra. Entonces, si yo te digo 4.404 hectáreas o 32.500 hectáreas por 10 años arrendadas, dando un abanico que aparte de esos recursos siguen entrando al instituto y sigue reciclándolo, tú permites un abanico mucho más gente. ¿Y cuál es el abanico? Los sin campo que se llaman, los sin CC, tierra. los CC. ¿Cuáles son? El tipo que trabaja de peón en una estancia, el tipo que pastorea en un camino, en una calle con 30 vacas. Eso es lo que necesitamos ayudar. Pero generemos multiplicación. El paradigma no es que el Estado sea propietario de la tierra, sino que permita el acceso a la gente de la tierra. Yo no digo cerrar colonizaciones, yo digo racionalizar. Y lo que digo otra cosa también es que los colonos no pueden seguir siendo vasallos de un Estado casi medieval. 40 años pagando renta y nunca pudiendo ser dueños de la tierra que trabajan. Porque eso es injusto. Tiene que haber un tiempo de estabilidad mínimo, 10 años, el tipo provoca y produce, provoca responsable, bueno, ahora accede a la tierra y puede comprarla. Y que creo que en definitiva es el leitmotiv, el leitmotiv, que es que el individuo sienta que tiene una meta, no que está siempre corriendo en el mismo lado, pagando una renta, como si estuvieras alquilando toda tu vida tu casa y nunca puedes tener tu casa propia. No, además generar una movida, digo, para un rubro que hoy anda muy bien. Y que de alguna el rubro forma- agropecuario anda muy bien. Y que de alguna forma esa Y cantidad de el hectáreas Uruguay te tiene que dé, invertir en eso. te dé una rentabilidad. Pero a mí si me dices, yo hoy día la plata la pongo en otro lado.
Yo la plata la pongo en otro lado. Claro. Si tenemos salud, tenemos educación, Pero, tenemos vivienda, intendente, tenemos es decir, seguridad. Esos conceptos que usted está manifestando están buenísimos, pero es decir, hoy usted lo plantea, de repente empiezan a moverse todos los elementos para hacerlo, pero viene el otro gobierno y lo cambia. Digo, mientras no tengamos políticas de Estado en 3 o 4... Pero eso, ¿me entiendes? esas cosas, y yo sé que son importantes, obviamente, ojalá hubiera políticas de Estado. Yo creo que por ejemplo, hay una visión de Estado del tema de la infancia, que estamos todos los partidos de acuerdo, y en poner recursos allí. Lo que creo que también nos falta es lo que siempre debe existir y que yo siempre jodo en la gestión de gobierno: medir los resultados de la plata que tú pones. Porque no es echar agua para adentro, echar agua para adentro, echar agua para adentro. Entonces echa, y cuando vas a contar, resulta que cada $100, 78 quedaron en el camino por la ONG, el asesor, el asistente social, el psicólogo, y recibió $20 la familia. Porque eso es lo que nos pasaba con las políticas sociales. O sea, el dinero queda atrapado en una maraña en el medio y no llega al destinatario final. Y ese es un grave problema que tenemos que solucionar. Porque si no, lo que alimentamos es una red intermedia de actores sociales, técnicos, científicos, y el destinatario final, del litro de agua que le llegaron arriba, le lleva una gota al vaso. Bien. Bueno, yo me quedé sin preguntas porque... Nada, tú te quedaste leyendo ahí, mandando mensajes. No, es que estoy intentando la comunicación con el de colonización, que le estoy pasando el link y lo pasé 2 o 3 veces. No, las preguntas que yo iba a hacer usted las fue respondiendo todas. Le iba a preguntar, y bueno, ¿y qué sugiere usted? Y ya estaba diciendo la solución estaba contestando. en el momento, ¿no? Creo que nunca planteo problemas, siempre tanto te lo respuesta. Si no, ni planteo el problema. Creo que el valor de la respuesta que dio el intendente es esa idea genuina de tener cambiar el criterio de colonización de los fondos para colonización. Creo que ahí está el valor. Inclusive desarrolló un posible desarrollo o posible forma que tenga de ejecutarse hasta que los colonos sean dueños de los campos, que terminando la rentabilidad por la compra de la tierra. Creo que es genuina, no lo había escuchado. No, yo tampoco. Y le digo la verdad, me parece muy buena la sugerencia. Claro. Usted sabe que a mí me gusta mucho el campo, la producción, y yo sigo de cerca toda la vida el tema. Soy del palo, para decirlo como dicen los gurises. O sea, a mí el tema de la producción es una cuestión que me encanta. Y como siempre he dicho, sigo trabajando en el campo, y lamentablemente tuve que dejar la abogacía y la escribanía porque la media es para las patas y no podía estar en el campo de la política y seguir trabajando de abogado y escribano. Cosa que me dolió mucho porque toda la vida lo hice. Pero bueno, son con etapas que uno tiene que hacer algún renunciamiento. Y por las dudas te digo, ganaba bastante más de abogado que de intendente. Pero... sarna con gusto lo pica. Me gusta pero mucho, mortifica. Me gusta mucho hacer esto porque es lindo tratar de mover y modificar la realidad. Es lindo. No, la verdad que esa me parece una idea buena. Yo lo que también le quería decir es que, bueno, el gobierno nacional, ya que vamos a entrar en un tema nacional, el gobierno nacional ha planteado que justamente que la prioridad es la primera infancia y que ese traslado de dinero es para priorizar la infancia, ¿no? Ahora la pobreza infantil. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la mejor manera, para llevarlo a un tema nacional también, intendente, que sé que no le va a esquivar la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de solucionar el problema que estamos teniendo actualmente? Que hay tantos gurises que no tienen para comer, que hay casas que no tienen lo básico, no tienen agua potable, no tienen luz. Lo que pasa es que los padres no tienen laburo. Estamos metidos en un corsé que nos hemos ido metiendo en décadas. No es ni de ahora, ni del gobierno anterior, ni siquiera es un corsé que viene de los años 30, 40, 50, que es un país tremendamente caro para producir y para trabajar. Y cuando tú tienes un país tremendamente caro para producir y para trabajar, cuesta generar empleo. La solución para todo esto es trabajo. Obviamente. Es trabajo. Obviamente. Es trabajo, no es transferencias económicas. Es trabajo. Para generar trabajo genuino. Ahora, ¿qué hacemos? Si el trabajo tiene un gravamental para ponerse en marcha y después te curten impuestos, no importa quién gobierne ni nada, tú te terminas resabiando. Por eso, de alguna manera, pues me dicen, ya está, usted habla, ¿y usted qué hace para que eso cambie? Bueno, a nivel de Rocha hemos hecho cosas para cambiar. ¿Qué cambiamos? Acá usted abre un comercio de un carro torta frita hasta un free shop, y usted me dirá que el free shop tendría que pagar, y el carro torta frita no. Acá no le cobramos a nadie.
se cortó. Acá no se cobra más habilitación comercial a nadie. El que quiera abrir un boliche, un carro de torta frita, lo que sea, antes te cobran. Un día vino y me dijo un hombre, venía a hablar un carro de Pancho, 25.000 pesos. El hombre me mostró. Yo no había, ni lo había razonado. Digo, ¿cómo le voy a pedir 25.000 pesos a un tipo que había un carro de Pancho? Calcúlalo, 200 y pico de Pancho, era de la época. ¿Y eso mensualmente era? No, eso es para el costo de la apertura anual. Pero después quitamos la tasa de higiene ambiental. O sea, un viejo reclamo del centro comercial en su momento. Histórico. De la gente, más que nada. De todo de el la mundo. gente, de la ciudadanía. El centro comercial representa. Que eso en realidad es que el almacén de un barrio, o un supermercado grande, o una farmacia pagaba una tasa de higiene ambiental por metro cuadrado que manejaba. O sea, crecía más o menos según la cantidad de metros cuadrados que tuviera. Eso lo eliminamos. Y eso nos significa a nosotros, entre comillas, como se habla en términos de la carga económica, una resignación fiscal de $750.000 por año. ¿Y eso por qué se puede hacer? ¿Por qué los gobiernos no lo hacen, intendente? Bueno, porque ¿sabes qué? Porque yo creo que hay que desapretar al ciudadano. Y porque creo que hay medidas que... Pero manejan una economía que es a través de la carga fiscal. Claro, de todo pero, lo que se recauda. pero hay hay cosas que si tú bajas recaudas más. Yo pienso que sí, pero ¿quién tiene la manija lo para que te eso? quiero decir, hay que tener el coraje político para esas cosas. Nosotros lo que pasa es que es una economía más doméstica, que no es tan doméstica. Si hablo de $100 millones y de 500 millones de dólares en un quinquenio, no es una cifra pequeña en la que maneja el gobierno Rocha. Pero obviamente que las variables son más flexibilidad que las que puede tener un presupuesto nacional, más rígido, más duro, donde es más difícil de contener el gasto. Lo que pasa es que siempre hay un camino que es sin retorno. Tú expandes el gasto, no lo puedes volver para atrás. Esa es la realidad. Sí. Después de estar recaudando es imposible. Exacto. Y después siempre la burocracia se justifica a sí misma. Una vez que tú abriste una oficina acá adentro, ya apareció uno y dice, che, ¿dónde está mi escritorio? Me falta un aire acondicionado. Necesito 3 sillas, tráeme una computadora, la máquina de café y la jarra eléctrica. Y marchaste. Entonces, ese es el tema que hay que tratar de dominar. Y no se trata de aumentar recaudación. Uruguay hoy día, la tercera parte de su producto se lo come el Estado. Tercera parte de su producto. Tenemos un socio. Ojo que yo reivindico, no soy de los que creo llevar el Estado a la mínima expresión. El que quiera tener Estado cero, que vaya a vivir a Ruanda o a Etiopía o a Somalia y va a ver cómo se vive con Estado cero. ¿No? O Argentina, que es lo que pregona Milei también. Bueno, está, no pero sé, Argentina tiene gasto, más allá de lo que pregone Milei, 35% del producto se lo come imposible. el Estado. 35% se lo come el Estado. Es más alto que Uruguay la presión tributaria de Argentina. Pero cuando llegas a un nivel de presión tributaria tan grande sobre la gente, termina desestimulando el que trabaja. En países como dicen, pero somos igual que, tenemos la misma presión que la OCDE o que los países desarrollados. Sí, claro, tenemos la misma, pero qué diferente que somos, ¿no? Porque aquellos tienen plata, nosotros no tenemos la misma plata que ellos. Nosotros tenemos una cifra muy buena, que son $24.000 por año por habitante, como, digamos, de per cápita, pero aquellos tienen 60, 70, 80. Entonces, te pagan el 30% del producto, pero te pagan sobre un monto de una economía mucho más dinámica, con mucho más variación, con un sistema y un aparato industrial diferente. ¿Ya? Y también, reconozcamos, ¿no? También hay un retroceso en todo eso, porque todos esos países han visto migrar sus industrias a países de bajo costo. La Mercedes produce más autos fuera de Alemania que en Alemania. Y eso le pasa a toda la industria automotriz europea. Y no solo la automotriz. No, te dije la automotriz para decirte una. No solo la automotriz, van buscando dónde son más eficientes también. Muchacho, No no es por plata, es por amor. Perdón, es por al revés, al revés. Si hay tiempo me gustaría hacer una última. Si usted me deja. La del cierre, la última. Siempre le... No, porque La última, lo que la dijo última. el intendente, está bueno todo eso que ha bajado. Yo la verdad digo, no sabía, me estoy enterado y está bueno. No, todo eso que... Somos el único presupuesto del Uruguay, me atrevo a decir, que bajó impuestos. Nosotros le eliminamos la contribución inmobiliaria a los jubilados de menos de 40.000 pesos, y alguno me está Sobre escuchando todo, que no lo digo, sepa, claro. se presenta a la intendencia con los recibos de sueldo y acreditando por un certificado notario que es la única propiedad, nosotros no le cobramos más la contribución. Y lo hicimos lo mismo para los MIDES. Son 5.409 al momento cuando hicimos la elección, jubilados que estaban en esa situación, y 2.431, a mí me gustan los números bastante precisos, son los usuarios de MIDES que tenían posibilidad de tener. Ahora, de los 5.409, de acuerdo a la estadística nacional, 66% son propietarios.
Y en el caso del Mides, un 20 y pico. No todos son propietarios, pero a esa gente le solucionamos la vida. Y dejamos de percibir plata, dejamos de percibir. En algunos casos quizá Pero a veces hay que invertir. bajamos morosidad. Claro, Alguna vez bajamos morosidad, en realidad no recaudábamos nada porque es lo que había era deuda y gente preocupada porque iba a ir al Pero crédito o porque iba a perder la otra. casa. No, intendente, ¿qué posibilidades hay? Esto es una cosa, tal vez un sueño, una utopía o algo, pero ¿qué posibilidades hay en determinados lugares que Rocha, es decir, turismo por todos lados, pero yo veo que hay en algunos lugares carencia de servicios, sobre todo, digo, en baja temporada y cuando no es la temporada, ¿no? Tenemos visitas de brasileños, usted sabe, argentinos, extranjeros, vienen de todos lados. Y de repente alguien va a determinado lugar y no tiene nada abierto, ni para tomar un café. El puerto mismo, que hay unos están, no sé cómo llamarlo aquello, digo que la gente trabaja, indudablemente, hace lo que puede, digo, pero estaría bueno que hubiera, aunque sea un lugar cumpliendo unos servicios. Un servicio que atienda al turista, ¿verdad? Permite discrepar. Yo creo que en ese sentido ha avanzado mucho, Rocha. Pero yo no digo que no haya... No digo, Fede, no voy en ese sentido. Yo no digo que no haya avanzado. Yo lo que digo, ¿qué posibilidades habría de que la Intendencia esté subsidiando a algún comerciante para que cumpla un servicio básico, de que llegue un turista a determinado lugar y se sepa que está abierto, que puede ir a... Yo sé que vas a perder a la Intendencia, ni que hablar, pero... Qué buena idea que me da. A mí, mira lo que le digo, a mí me encanta la Laguna de Rocha, me encanta... ¿Qué servicio tiene la Laguna de Rocha? La lógica de Mario es lógica de izquierda, es subsidio. No, pero... No. Mario, la es palabra una subsidio, inversión. la palabra subsidio es mala palabra. Bueno, ¿cómo se llame? Porque cuando tú generas un subsidio, generas una distorsión. Y cuando generas una pero distorsión, no cuando la corriges... Usted ha viajado por todos lados, ¿verdad? Usted ha viajado por todos lados. Solamente pueden haber algunas cosas que son temporales por un periodo determinado para que alguien crezca, es como el chico con el andador. Pero a usted le gusta ir a un Después lugar le sacas y que el andador y que ni ande. para tomar un café, es decir, una falta de servicio total. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Lo que genera la oferta es la existencia de demanda. Y Rocha todavía está en un proceso, estamos en un periodo bisagra, y un periodo bisagra de la historia de Rocha, que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro gobierno. Sí. Son simplemente procesos económicos, sociales que se van dando y que Rocha está en un punto de quiebre. En un punto de quiebre que nos está mirando mucho el avance de turismo diferente, que ya encontró colmado el espacio de Maldonado, que está viniéndose acá, se viene acelerando la infraestructura, el aeropuerto, la doble vía, la inversión que el gobierno de Rocha ha hecho, 60 millones de dólares, una inversión fuerte, 11 fueron en la costa, ahora van a ser 20 en la costa, eso sigue sumando, vamos a tercerizar las cabañas, ahora entre poco vamos a hacer una licitación, nos dan pérdida de $400.000. Yo no puedo darme el lujo de decirle al contribuyente, tengo unas cabañas abiertas que me están haciendo perder $400.000 al año. No, en eso sí, pero servicios tenemos que tener. Y compitiendo en ese caso deslealmente con los tipos que pagan todo el año, tienen la puerta abierta, impuestos, pagando todo y uno no pagando nada. O sea, pagándolo, pero diluir un montón de costos que lo paga el contribuyente. Entonces vamos a ver si podemos conseguir algún operador. Ahora Roque Budián, el nuevo director de turismo, está haciendo contactos con terceros para ver de interesar gente que se presente a la licitación y esperemos que eso pueda ser un foco además de desarrollo, porque además la idea no es dejar solo las cabañas como están, sino darles la posibilidad de generar piscinas cerradas, de generar juegos acuáticos, etcétera, que es la idea que estamos manejando para está buena esa idea. Nos quedamos sin tiempo. Intendente, lo despedimos, nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos mucho la visita, primero que nada, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchachos. Espero que se haya sentido cómodo. Yo me siento cómodo en cualquier lado. Viste que uno. ya tiró la campera. Se quiere quedar. Es que me vino el calor, se quiere quedar y... Ya está para arrancar, ya le iba a decir, ya está para arrancar con el Santa Rosa. Bajen la cortina. Bueno, Gustavo, ven conmigo si puedes y les cuento a la audiencia sobre el vino mientras despedimos al intendente. Estamos compartiendo vino Santa Rosa. La colección joven representa la más pura expresión y variedad de nuestra tierra. Vinos jóvenes, equilibrados y elegantes, elaborados con uvas seleccionadas a mano. Las Violetas, situada en el departamento de Canelones, con un microclima óptimo, un suelo con buen drenaje y trazas de cálcario. Lo hacen ideal para el cultivo de la vid y obtener así nuestros excelentes vinos. Bueno, ¿qué tal, Qué vinazo que nos estamos tomando.
Y estamos con una audiencia espectacular, ¿eh? Miren que estamos muy bien. Estamos con mucha gente enganchada a YouTube.